Vamos a hacer un viaje en el tiempo para desafiar una idea que casi todos tenemos muy arraigada, la de una Edad Media oscura. Pero ¿qué tal si esa época, lejos de ser un vacío en la historia, fue en realidad el escenario de una revolución silenciosa? Una que terminó por darle forma a nuestro mundo moderno. Bueno, vamos a descubrirlo. Entonces, la pregunta clave es esta. ¿Fue el medioevo de verdad una época oscura? La imagen que nos viene a la mente es la de un tiempo donde la fe aplastaba a la razón. Pero, ¿es eso realmente cierto o es más bien una caricatura que nos contaron mucho, mucho después? Y aquí está el meollo del asunto. El término Edad Oscura no lo inventó la gente que vivió en ese tiempo, para nada. Lo acuñaron pensadores de siglos posteriores. Para que su propia época moderna brillara como la era de la luz y la razón, necesitaban un pasado que, en contraste, fuera, pues, oscuro. La realidad histórica, sin embargo, es otra cosa. No es que se negara la razón, sino que se vivía de una manera distinta, en un mundo que tenía su propia lógica, un sistema coherente centrado en Dios, la fe y la comunidad. Para poder entender la ruptura, primero tenemos que entender qué fue lo que se rompió. Así que vamos a analizar cómo era el orden del mundo medieval, un sistema que se sostenía sobre tres pilares fundamentales: la fe, la tierra y una idea de estabilidad. A ver, la sociedad medieval estaba organizada en tres órdenes, y ojo, no eran clases sociales como las entendemos hoy, porque la movilidad era casi inexistente. Uno nacía, vivía y moría dentro de su rol, los que rezan, los que combaten o los que trabajan. Lo que era absolutamente crucial era la colaboración, la idea de que cada orden contribuía a un bien común, a un proyecto más grande que ellos mismos. Y esta cita de Gerard de Cambrai, de por allá del año 1036, lo resume perfecto. Estos rezan, otros combaten, los últimos trabajan. Y todos se ayudan los unos a los otros. Esta mentalidad comunitaria es radicalmente distinta a nuestro individualismo moderno, ¿no? La idea del progreso personal, sobre todo el material, era vista con mucha sospecha si no estaba al servicio de toda la comunidad. La economía también era un mundo aparte. La riqueza no se medía en dinero abstracto, en números en un libro. No, la riqueza era la tierra, algo concreto, algo que se podía tocar. Todo, desde el emperador hasta el último siervo, estaba organizado en un sistema de obligaciones mutuas. El señor feudal no era un dueño absoluto, sino más bien un administrador con deberes para con la gente que dependía de él. Y en medio de este mundo tan estable, tan ordenado, de repente apareció una fuerza nueva. Un grupo de gente que no encajaba en ninguno de los tres órdenes y que, poquito a poco, iba a empezar a desmantelar todo el sistema. Hablemos del ascenso de la burguesía. Esto no pasó de un día para el otro, claro, fue un proceso. En el siglo X, Europa empezó a tener más paz y los caminos se hicieron más seguros. Y ahí apareció un personaje nuevo, el mercator, el comerciante itinerante, al que llamaban pies polvorientos. A diferencia de todos los demás, este tipo no tenía un lugar fijo. Lo que valoraba era la movilidad y el dinero, no la tierra. Con el tiempo, estos comerciantes se fueron juntando en asentamientos fortificados llamados burgos. De ahí viene la palabra burgueses. Y esos burgos se transformaron en ciudades vibrantes, en nuevos centros de poder económico. Pero claro, este nuevo estilo de vida chocaba de frente con el orden feudal. Los burgueses necesitaban cosas que el sistema no les daba: libertad para moverse y comerciar, que se acabaran los peajes e impuestos feudales en los caminos, tribunales propios para resolver sus pleitos comerciales rápido. Y quizás lo más revolucionario de todo, necesitaban que se permitiera algo que la Iglesia consideraba un pecado grave: prestar dinero y cobrar intereses. Esta necesidad de un sistema completamente nuevo no solo creó conflictos, también fue el motor de una serie de innovaciones financieras que, sin saberlo, estaban sentando las bases de nuestra economía moderna. Vamos a ver cómo el mundo pasó de valorar la tierra a obsesionarse con los libros de contabilidad. El cambio fue paso a paso. Primero, el intercambio directo de mercancías en las ferias. Luego, como había muchísimas monedas distintas, aparecieron los especialistas, los cambistas. Pero el verdadero salto cuántico fue la invención de la letra de cambio. De repente, la riqueza ya no eran monedas de oro y plata en un cofre, ahora era un número en un papel. La riqueza se volvió abstracta. Ese fue el nacimiento del capitalismo financiero, que se consolidó con las bolsas de valores, lugares donde la especulación se convirtió en el motor de la economía. Y aquí está el quiebre cultural definitivo. La idea de que el dinero engendra dinero, algo que Aristóteles había condenado y la Iglesia prohibía como usura, de repente se convirtió en un principio aceptado y hasta esencial.
El préstamo con interés, que es la base del capitalismo, se normalizó. Y con eso, la economía dejó de ser un simple medio para vivir y se convirtió en un fin en sí misma, acumular riqueza por el simple hecho de acumularla. Un cambio pero tan profundo, obviamente no pasó desapercibido. Generó una crisis espiritual e intelectual gigantesca. Y en medio de toda esa confusión, aparecieron dos figuras enormes que ofrecieron dos respuestas muy distintas, pero a la vez complementarias, para tratar de entender este nuevo mundo que estaban haciendo. Por un lado tenemos a Francisco de Asís. Su respuesta fue pura vida, pura experiencia. Siendo hijo de un comerciante riquísimo, Francisco vio de cerca cómo nacía este nuevo Dios dinero y lo combatió de la forma más radical posible, con la pobreza absoluta. Su vida misma se convirtió en una crítica andante al nuevo materialismo. Y por otro lado está Tomás de Aquino, que dio una respuesta más intelectual. En lugar de rechazar este nuevo interés por el mundo material, lo integró. Usando la filosofía de Aristóteles, afirmó que las cosas de este mundo tienen un valor y una autonomía, pero que esa autonomía siempre tiene que apuntar de regreso a Dios, que es su creador y su sentido último. Ambos, desde sus trincheras, entendieron cuál era el verdadero peligro. El problema no era el dinero o el comercio en sí. El riesgo era que el ser humano, fascinado con su nueva capacidad para crear riqueza, empezara a creerse que ya no necesitaba a Dios, que el mundo funcionaba solito, sin ningún propósito más allá de lo material. Ellos buscaron un nuevo equilibrio, uno que, de alguna manera, seguimos buscando hasta el día de hoy. Al final, la historia no deja lugar a dudas. El nuevo orden del dinero triunfó y terminó por darle forma al mundo en el que vivimos. Y eso nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta para reflexionar. En esa transformación monumental, ¿qué se ganó y qué, quizás, se perdió para siempre en el camino?